Hoy traemos 3 historias de padres con derecho, esperamos y te gusten. No olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal. Consejo para que papá, anciano, deje de acosar a los visitantes. Somos un hogar multigeneracional, viviendo en un dúplex de 2 niveles. Mamá y papá viven arriba, mi hijo en edad escolar y yo vivimos abajo. Mis padres gozan de buena salud y hacen todas sus comidas, medicamentos, limpieza, etc. Mi hijo y yo tenemos nuestro propio apartamento separado en la planta baja, sala de estar, cocina, lavandería, dormitorios, baño, etc. Básicamente, decidimos vivir bajo un mismo techo para que la abuela pueda ayudarme a vigilar al niño. Trabajo muchas horas en una startup tecnológica. Y puedo ayudarla con el abuelo ya que él se dirige a sus años crepusculares. En general es una combinación inteligente. Mi pregunta, ¿alguien tiene algún consejo para que mi papá deje de molestar a mis invitados cuando van y vienen? Tengo una entrada separada, pero mi papá mira el camino de entrada todo el día y se emociona mucho, extrañamente, cuando pasa un automóvil. Hemos tenido un montón de trabajadores yendo y viniendo el año pasado mientras construíamos el nivel inferior. Tenemos una acera concurrida con paseadores de perros algunas veces al día. No es raro tener a alguien cerca. Sé que es una combinación de ser súper social y aburrido. Pero tiene mamá, muchos hermanos a los que puede llamar, la iglesia está abierta con precauciones, también en línea. No está aislado. Es una especie de nivel a un comportamiento incómodo de Jack in the Box. Y no estoy seguro de si podríamos estar haciendo algo diferente. Es vergonzoso e incómodo que papá se levante y corra afuera para intervenir cuando tengo un amigo. Literalmente saltará, bajará la mitad de las escaleras y saldrá al porche para saludar a los amigos que están dejando algo. Mis amigos son amables, pero definitivamente es intrusivo. Le doy un aviso a mis padres y le pido a papá que no le dé gran importancia. Pero cuando mi amigo está aquí, la emoción lo supera y se ha olvidado de relajarse. Espero que no suene malvado. Es incómodo para mí, mis invitados, y no es bueno que papá se apresure a llegar a la puerta como si fuera una carrera, ya que tiene problemas cardíacos. Pensamientos. Mi papá estaba más interesado en vincularse con su nieta que con mi hijo, pero ahora que sabe quién es su papá, de repente quiere estar más involucrado. Mi padre se volvió a casar cuando yo tenía 8 años, unos años después de que mi madre falleciera. Pensé que éramos cercanos y tuve una relación decente con mi madrastra y mi hermanastra hasta que todo esto pasó. Mi hermanastra y su esposo tienen una hija de 3 años. Cuando nuestros padres se enteraron de que estaba embarazada, hicieron todo lo posible. Las dejaron mudarse con ellos, pagaron e hicieron todo lo posible para montar una guardería, organizar un baby shower, etc. Cuando se enteraron de que estaba embarazada, mi padre tenía un frío increíble y apenas me preguntó por mi salud o por el bebé. Mientras tanto, estaba sobre su nieta adoptiva. Lo único bueno que hicieron por mí fue enviarme la manta de bebé que mi mamá me borró cuando nació mi hijo. Solo vinieron a verlo después de un mes entero y Barley intentó visitarlo después de eso y se excusaba cuando intentaba visitarlos. Quedé embarazada de una fiesta durante un evento al que fui con mi mejor amiga. No tenía idea de quién era el padre, aparte del nombre de pila. Cuando mi familia me rechazó, me obsesioné con averiguar quién era el padre. Me tomó mucho acoso en internet y un mes entero antes de que finalmente encontrara su información de contacto. En ese momento, ya tenía 5 meses de embarazo. Se sorprendió cuando se enteró, pero insistió, quería ser parte de la vida de su hijo. Empezamos a salir vivir juntos a tiempo completo cuando nuestro hijo tenía 9 meses. Me he alejado mucho de mi familia y por eso nunca se los presenté a mi novio. Sin embargo, mi abuela lo conoció e insistió en que lo incluyera durante nuestros chats de video. Hace un mes, mi padre estaba en casa de ella mientras ella hablaba conmigo por video. Ella quería ver a nuestro hijo, que estaba jugando con su papá, así que le pedí que lo trajera. Mi papá lo vio y comenzó a hacer preguntas: ¿quién era?, ¿cuál era su trabajo?, ¿cuánto tiempo llevamos juntos?, etc. Traté de ser vago, pero supongo que mi abuela le contó todo porque empezó a preguntarme por qué nunca le dije que sabía quién era el padre y por qué nunca se lo presenté. Le dije que no creía que le importara. Desde entonces, ha estado pidiendo sin parar que venga a ver a mi hijo.
Mi madrastra y mi hermanastra también han pedido venir. Realmente no sé qué hacer ahora. Por un lado, quiero que mi hijo conozca a su familia, pero también estoy muy amargada de que solo quieran conocerlo ahora que saben quién es su papá. Realmente no sé qué hacer ahora, así que cualquier consejo sobre cómo proceder sería útil. En resumen, mi papá tenía mucho frío cuando se enteró de que estaba embarazada y no ha hecho ningún intento de vincularme con mi hijo, a pesar de estar muy involucrado con su nieta adoptiva. Ahora que sabe quién es su padre, de repente quiere involucrarse. Me arrepiento de convertirme en madre. Tuve un bebé hace casi 10 meses justo después de cumplir 19 años. El padre del bebé y yo realmente no nos llevamos bien y ha sido una relación muy difícil. Todavía estamos juntos. Mi familia y yo no somos cercanos, así que realmente soy la única persona que la cuida. La amo mucho, pero siento que no soy lo suficientemente bueno para ella y que nunca seré lo que ella necesita. No tengo la energía para cuidarla tan bien como creo que necesita que la cuiden, pero no puedo imaginar mi vida sin ella. No tengo a nadie a quien pedir ayuda o apoyo. La mayoría de los días me acuesto en la cama o trato de limpiar y mantenerme ocupado para poder mantener a raya mis pensamientos, pero honestamente extraño mi vida antes. No estaba feliz, pero no era el único responsable de mantener viva a otra persona. Extraño tener días en los que no tenía nada que hacer, donde podría acostarme en la cama y no tener ninguna preocupación en el mundo. Nunca supe lo difícil que era cuidar a una niña y estuve deprimida durante todo el embarazo, pero mi familia me presionó para que me quedara con ella. No estoy seguro de qué hacer. Veo a un terapeuta y probé medicamentos, pero nada realmente ayuda. Tengo días en los que dejo todo en el fondo de mi mente y parezco estar bien, pero parece que solo dura un poco. Actualización: quiero agregar algo a esto porque escribí esto mientras me sentía un poco deprimida. Recibo muchos comentarios de ponga a su hijo en adopción. Cuando dije que no tengo la energía para cuidarla tan bien como ella necesita, quise decir que todavía la están cuidando, necesidades básicas cubiertas, pero no tengo la energía para jugar con ella. Por mucho que siento que la mayoría de la gente juega con sus bebés, o la lleva a caminar, o la pone con lindos trajes. La mayoría de los días son días de pijamas y días de estar en casa. El hecho de que extrañe mi vida no significa que me arrepienta al 100% de convertirme en madre, simplemente me arrepiento de no tenerla más tarde en la vida, cuando resolví mis propios problemas y tuve un poco más de tiempo para vivir mi vida sin presiones ni responsabilidades. No podría vivir mi vida sin ella o sin saber que alguien más la tiene. También gracias a todos los comentarios positivos y útiles.